Leamos la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Jonás. El libro de Jonás. Jonás era un profeta, ¿verdad? Un profeta de Dios, quien en un momento determinado necesitó mucho de la oración. Al igual que cada uno de nosotros, en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar mucho de la oración, de la súplica delante del Señor. Para hablar este día en segundo lugar, en segunda parte, porque la primera parte la predicamos hoy en el servicio de las 11 de la mañana, pero siempre vamos a hablar bajo el tema los propósitos y alcances de la oración y el ayuno en su segunda parte. Jonás, capítulo 2, versículo 1 dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos permites leer, Señor. Oramos para que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre a cada uno. Señor, que hables al corazón de tu pueblo, que puedas hacer esos milagros que tú has prometido, Señor, hacer en la vida de aquellos que invocamos tu nombre. Señor amado, ministra por tu Espíritu Santo a la vida de tu pueblo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hablar, hermanos, de la oración y el ayuno es hablar de dos aspectos, dos principios espirituales que están en todas las Sagradas Escrituras. Prácticamente la oración, la búsqueda del rostro del Señor, es un principio que ha cruzado todas las generaciones desde la creación de Adán hasta nuestros días. Podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Abel, que fue uno de los primeros seres humanos que habitaron la tierra. Se dice que la ofrenda de Abel fue agradable al Señor. Más adelante en la historia de Enoc, que fue uno también de los primeros seres humanos que habitaron la tierra, dice que Enoc caminó con Dios, y ese caminar con Dios fue tan agradable que dice que Dios se lo llevó, es decir, Dios lo llevó a su presencia. Hablando, hermanos, de esa experiencia maravillosa de la oración. En todas las generaciones ha habido hombres y mujeres que han dado testimonio del poder de la oración. ¿Sabe por qué es tan poderosa la oración en la vida de un creyente? Porque la oración lo que hace es precisamente acudir a aquel que todo lo puede, acudir a Dios que tiene control de todas las cosas, de todas las circunstancias alrededor de nuestra vida. Por eso cuando clamamos al Señor, cuando oramos y cuando nos humillamos delante de su presencia, tenemos la plena certeza, la plena seguridad de que Dios va a oír nuestra oración y que Dios va a actuar, Dios va a intervenir en los momentos, hermanos, de angustia. Vemos aquí el caso, y aquí sería el punto número 3 de nuestra enseñanza: el ayuno y la oración como medios para pedir la intervención de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Vemos acá que este profeta llamado Jonás, al principio, cuando Dios le dio la comisión de ir a predicar a Nínive la palabra del Señor, él fue rebelde al llamado de Dios, y en vez de ir a la ciudad y en la dirección que Dios lo había mandado, es decir, a Nínive, estaba en la parte norte, en la parte norte de Israel. Él fue en el sentido contrario.
se fue para Jope, ¿verdad? Que está al otro lado, Jope está al lado del mar Mediterráneo, y Nínive estaba al lado norte, digamos, el norte oriente. Es decir, había una total y diferente, hermanos, dirección de lo que Dios le había dicho. Eso representa, hermanos, la rebeldía o la oposición de nuestro corazón a la voluntad de Dios. Así como Jonás salió en un rumbo completamente contrario al rumbo o a la dirección que Dios le había dicho que fuera, así también muchas veces es la voluntad humana, es la conducta de los seres humanos. Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. Dios nos dice vayan por este camino y nosotros queremos ir por otro camino. Dios nos dice que hagamos esto y nosotros estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Sin embargo, a pesar de esa rebeldía, hermanos, Dios siempre tiene una oportunidad para nosotros. Pero antes que llegue esa oportunidad de restauración a la obediencia a Dios, a que busquemos a Dios, a que honremos a Dios en nuestra vida, hermano, alguna consecuencia puede venir a nuestra vida si no tomamos la dirección correcta, la dirección que Dios nos ofrece en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene como hijos de Dios? Seguir la voluntad del Señor y no ir en contra de la voluntad del Señor, porque, hermanos, esto va a traer consecuencias para nuestra vida tarde o temprano. Si vemos el caso de Jonás, ¿cree usted que le fue bien a Jonás el haber seguido en un rumbo contrario al rumbo que Dios le había indicado? Por supuesto que no le fue muy bien. Y la razón es que estaba en una franca rebeldía a la dirección que Dios tenía para su vida. A veces creemos que podemos salir bien cuando no estamos agradando a Dios, cuando no estamos siguiendo la voluntad de Dios, pero nunca, amado hermano, jovencitos que están aquí, hermanos, familias, nunca nos irá bien si vamos en una dirección contraria a la dirección de la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Dice la Biblia que cuando Jonás, hermanos, se embarcó para ir a Jope, es decir, en una dirección contraria a la voluntad del Señor, dice que se levantó una tormenta. Y en aquel tiempo, hermanos, los barcos no eran barcos ni siquiera ni de vapor, sino que eran barcos de vela y barcos de remo. Imagínense usted encontrarse en una tormenta en medio del océano, en este caso del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Hermanos, con una embarcación que no nos daba o no le daba la seguridad necesaria para que este hombre dijera: voy a llegar de este puerto al otro y voy a llegar sano y salvo, porque los momentos eran tan peligrosos, puesto que eran la forma de decir los vehículos, en este caso las embarcaciones, eran muy deplorables. Sin embargo, este hombre, hermanos, se empeñó en ir en contra de la voluntad de Dios, y dice la Biblia que en medio del océano se levantó una tormenta. Usted puede leer, para recordar aquí el libro de Jonás en el capítulo 1, esta historia, de tal manera que el barco se rompía, es decir, el barco estaba amenazado de hacerse pedazos en medio de la embarcación. Y habían algunas costumbres, creencias de los marineros que surcaban los océanos, de que cuando algo sucedía, por ejemplo, una tormenta en medio del mar, y que la gente se encontraba en medio de todo eso, era porque algunos de los que iban en el barco no estaban caminando bien. O sea, el culpable de esa tormenta que aparece en el océano estaba dentro del barco. Entonces, lo que hacían para averiguar quién es el que tenía la culpa, por qué la tormenta había llegado o por qué ese mal
o esa amenaza había llegado, era porque alguno de ellos no estaba bien con Dios o con su Dios. ¿Y qué hacían los marineros? Echaban suertes. Decían, bueno, tú eres el número 1, 2, 3, 4, 5, y ahí comenzaban a sortear para sacar quién era el responsable. ¿Y sabe quién salió con la suerte en esta ocasión? ¿Quién salió señalado como el culpable de la amenaza del barco y de la muerte de todos los que iban ahí y todos los bienes que iban en esa embarcación hacia los lugares X? Jonás. ¿Cree usted que esto es una casualidad, hermano? ¿Cree que es una casualidad que a Jonás le llegara, entre comillas, por suerte, que él era el señalado, que él tenía la culpa de aquella catástrofe que estaba por suceder a todos los que iban en esta embarcación? No, ¿sabe? Fue Dios el que utilizó a estos hombres para traer a Jonás a una reflexión profunda en su vida y decir: si yo voy en contra de la voluntad de Dios, me irá mal, me voy a perder todo lo que yo tengo, mi familia, mi trabajo, lo que Dios me ha dado, lo que tengo, será completamente destruido si yo voy en contra de la voluntad de Dios. Y si caminamos en su voluntad, seremos bendecidos. Amén. Porque el que camina en la voluntad de Dios, dice el Salmo número 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es decir, donde Dios va, hermano, ahí está la bendición. ¿Dónde nosotros debemos de anhelar estar? ¿Qué camino debemos anhelar seguir? El camino de la voluntad de Dios, porque es el camino que nos conviene, es el camino que traerá bendición, el camino que traerá prosperidad para su vida, es el camino de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con Jonás? Tuvieron que echarlo al mar. Hágase usted la idea, lo agarraron de pies y manos a la 1, a las 2 y a las 3. Lo tiraron y sabe, comenzó a hundirse. Y en este capítulo dice, el versículo 3 dice: me echaste a lo profundo, mire, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. O sea, la corriente de agua lo llevó, lo iba llevando, hermanos, hasta lo profundo del mar. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Pobre Jonás, me imagino que no sé cuántos han tenido esa experiencia de una piscina o al mar y de esas olas, sobre todo en los mares, esas olas que vienen, que no se esperan y vienen con fuerza, arrastran todo lo que encuentran y lo llevan a lo profundo del mar. Hay personas que han tenido esa experiencia de estar a la orilla del mar y de repente una ola se lo lleva al fondo y han tenido esa angustia de la muerte por causa de ese tipo de manifestaciones que se dan en las olas del mar. Imagínese usted a Jonás siendo llevado de la superficie hasta lo más profundo. Amado hermano, creo que no es necesario que nosotros pasemos por este tipo de pruebas angustiosas, este tipo de situaciones que nos quitan la vida, que tenemos temor a morir, ya sea por alguna enfermedad o por otro tipo de problemas, para que tengamos en nuestro corazón el deseo, hermano, y la voluntad de buscar al Señor. Yo diría que no necesitamos llegar a un punto de crisis para buscar a Dios. En el caso de Jonás, él no quiso obedecer a Dios cuando todo iba bien, cuando él tenía la oportunidad de escoger el camino de hacer la voluntad de Dios, no lo quiso, hermanos, y Dios tuvo que utilizar este tipo de circunstancias
para que este hombre dijera: hoy sí quiero orar, Señor. ¿A cuánto nos ha pasado, hermanos, lo mismo? Que el Señor nos da oportunidad y dice: hijo, te estoy esperando en el altar, te estoy esperando, quiero que ores, quiero que estemos juntos, que tengamos este tiempo de comunión, de búsqueda de mi voluntad, porque yo te quiero bendecir. Ven, yo te quiero bendecir, yo te quiero llenar, yo quiero traer avivamiento a tu corazón, quiero traer bendición a tu vida. Sin embargo, hermanos, a veces no acudimos a ese llamado del Señor y tenemos que pasar por las profundidades de las pruebas para entonces ver hacia arriba y decir: Padre, te necesito. Que Dios nos dé, hermanos, ese anhelo, esa búsqueda, esa invocación del nombre del Señor. Y después de esta circunstancia difícil que Jonás pasó, debido a su actitud de desobediencia a Dios, mire, Dios es bueno y Dios le dio una segunda oportunidad, como lo hace con usted y conmigo. Porque estando en esa condición tan difícil de prueba, hermanos, dice que él clamó: invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice el versículo 2? Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Él respondió mi oración. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es maravilloso, es misericordioso, es compasivo. Él siempre tiene su brazo, su mano extendida a favor de cada uno de nosotros. Cuando lo necesitamos, Dios estará allí, hermano. Creo que a veces los amigos no están cuando uno los necesita. A veces incluso la familia no está allí cuando usted lo necesita. Algunos no quieren ver, otros no quieren oír la necesidad de aquel que está en angustia, pero Dios siempre está allí, hermano. La mano de Dios, la misericordia de Dios siempre estará abierta. Pero claro, no tenemos que esperar llegar a esos momentos de angustia, sobre todo cuando esto viene como consecuencia, hermanos, de no oír la voz de Dios, de no responder el llamado del Señor. Hoy en día, hermanos, con esta pandemia, ¿sabe cuál es el llamado de Dios? Hijo, yo soy tu refugio. O sea, porque a veces las catástrofes, lo que sucede, hermanos, en medio del mundo, como lo que está pasando en este tiempo, ¿qué es? Es un llamado de Dios. Dios nos está llamando, porque muchas veces las personas, cuando todo va bien, hermanos, se vuelven materialistas, no necesitan de Dios. Estamos prosperando, tenemos dinero, tenemos trabajo, tenemos felicidad, podemos ver o disfrutar de todo lo que desea nuestro corazón, y nos apartamos de Dios. Pero en los momentos de prueba, hermanos, son los momentos a través de los cuales Dios nos llama y nos dice: hijo, no todo es dinero, no todo es placer, no todo es materialismo, no todo es las cosas que en este mundo tú puedes disfrutar. Hermanos, las mayores bendiciones son las bendiciones espirituales. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones espirituales son inagotables. El dinero se termina, la salud se termina, hermanos, la vida misma se termina. Lo único que no termina son los tesoros que hacemos en el cielo. Por eso dijo Cristo: no hagan tesoros en la tierra, donde el ladrón roba, donde la polilla destruye, donde el orín corrompe. Hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrón que robe, no hay polilla que destruya, ni orín que corrompa. Esos tesoros, de eso es lo que debemos de llenar nuestro corazón. ¿Y sabe dónde usted y yo podemos encontrar los tesoros de Dios? En el altar. Cuando usted dobla sus rodillas, mire, por eso es tan poderosa la oración como comunión con Dios. Porque cuando usted y yo nos arrodillamos delante del Señor y clamamos a Él, hermano, Dios interviene, gloria al Señor. ¿Y qué pasó con este hombre que se vio rodeado de la misma muerte? Hermanos, Dios lo rescató, Dios lo sacó. Por eso dice la palabra aquí
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. El versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En otras palabras, Jonás estaba en la agonía de la muerte, pero en la agonía de la muerte, él clamó a Dios. Y dice que Dios, hermanos, lo oyó desde su santo templo e intervino. ¿Sabe lo que hizo Dios? Como Él es el Señor de todas las cosas, el soberano de todas las cosas, envió un pez que probablemente haya sido una ballena. La Biblia no dice que era una ballena, pero lo imaginamos porque las ballenas son los animales, los peces más grandes que hay en los océanos, y son los capaces de tragar a una persona completamente así, entera, completa. Por eso, de lógica decimos, fue una ballena. Dios envió a este gran pez y le dijo: ve por favor y rescata a mi siervo que ha clamado a mí. Vea qué poderosa es la oración. Dios utilizó, hermanos, a un animal de su creación y le dijo: ve y salva a este hijo mío que está en este peligro porque él ha clamado a mí. Qué maravilloso, hermano. Dios rescató a este profeta arrepentido y buscando, clamando a la misericordia de Dios, y Dios envió su rescate. ¿Y sabe dónde lo fue a dejar el gran pez? A la orilla del mar. No lo llevó a la profundidad del océano. No lo llevó al sitio donde estaban ¿cómo se llaman estos otros peces que son carnívoros? Sino que lo llevó a la orilla de la playa. Esto indica, hermano, la provisión misericordiosa de Dios cuando clamamos a Él. Estoy seguro que si Jonás no hubiese clamado en su angustia al Señor, hermano, la historia de Jonás no estuviera aquí en la Biblia. Simplemente se hubiera ahogado y los tiburones hubieran hecho un festín de él. Pero ¿sabe por qué lo llevó a la playa? Por dos cosas. Uno, para que comprendiera la salvación de Dios en respuesta a su oración, a su humillación en medio de la angustia. Dios le respondió en medio de la angustia. Y por otro lado, lo llevó ahí, hermanos, para que él tuviera una segunda oportunidad para obedecer lo que Dios le había mandado. ¿Qué le había mandado Dios? Que fuera a Nínive para predicar la palabra a aquella gran ciudad que necesitaba el consejo, el llamado, el mensaje salvador de Dios. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Cuando este hombre fue a predicar la palabra de Dios a esa ciudad, todos se convirtieron. Dice el versículo, ya entrando al capítulo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. O sea que para que usted pudiera atravesar Nínive, que era una gran ciudad, en 3 días usted podía atravesarla. Es decir, hablándonos de que era una ciudad muy populosa. No sabemos cuántos miles de personas habitaban allí en aquel tiempo, hermano. Y todo ese pueblo necesitaba la misericordia de Dios. Y Dios necesitaba a uno de sus hijos para que predicara, para que hablara, para que compartiera el mensaje del evangelio. Y esto es lo que hizo con Jonás. Y vea lo que dice, versículo 4. Y comenzando Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Es decir, el juicio de Dios está sobre esta ciudad por causa de sus pecados, por causa de su maldad. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Qué maravilloso, hermano.
Mire, dice, y los hombres, lo leo de nuevo porque quiero hacer un énfasis en esto. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. El milagro aquí, hermanos, es que estos hombres o habitantes de Nínive no eran como los habitantes de Apopa, que aquí somos bien creyentes, nos gusta oír la palabra de Dios, somos bien dóciles, respondemos de inmediato a la palabra del Señor, porque tenemos un corazón dócil para Dios, ¿sí o no? Algunos los veo así un poco incrédulos. ¿De quién estará hablando el hermano? Pero estamos hablando, hermanos, de Nínive. Estamos hablando de una ciudad que estaba entregada al pecado, una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Era uno de los imperios, las ciudades más crueles que existían en la época. Hermanos, eran crueles con los pueblos vecinos cuando los conquistaban. Tenían un corazón tan endurecido, tan malo. Hermanos, sin embargo, dice la palabra que cuando este hombre les predicó la palabra en obediencia a Dios, se convirtieron. Dice que creyeron a Dios. Y no solamente eso. Es por ello que digo, hermanos, mire, que no nos vaya a pasar lo que pasó en Nínive. Que no nos pase de que las personas inconversas entiendan el valor de la oración y del ayuno y no nosotros. Porque estas personas, mis hermanos, que no eran definitivamente creyentes, que no habían conocido al Dios de los cielos, dice que creyeron y proclamaron ayuno. O sea, se humillaron en ayuno, en oración delante de Dios, diciéndole: Padre, como dice el profeta Jonás, que nos has enviado, ten misericordia de nosotros y que tu juicio no caiga sobre nuestra vida a causa de nuestra maldad y de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Se humillaron en ayuno y oración delante del Señor. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Dios los perdonó. Dice, versículo 9, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, hablando de lo que hizo el pueblo de Nínive, que se convirtieron. Miren, hermano, este es el milagro de la oración. Este es el milagro de la obediencia. Si esta iglesia, hermano, si usted y yo oramos, clamamos, pedimos, nos humillamos delante de Dios por esta ciudad de Apopa, por nuestro país, por las naciones del mundo, no importa cuán duro sea el corazón, no importa, hermano, cuán rebelde sea el pueblo, la gente, las personas, la sociedad, la juventud en la que vivimos actualmente, pero si hay, amado hermano, una iglesia que clama en oración y en ayuno y proclama la poderosa palabra de Dios, esto es lo que va a pasar. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Hermano, ¿por qué la iglesia tiene que orar? ¿Por qué la iglesia tiene que clamar, hermano? ¿Por qué la iglesia tiene que humillarse delante de Dios en ayuno y en oración? Porque las ciudades del mundo están atrapadas por el pecado, hermano. El corazón de los hombres hoy en día siempre lo ha sido así, pero probablemente hoy por la cantidad de personas que habitamos la faz de la tierra, es más notoria la maldad que hay en el corazón humano hacia Dios, hacia el prójimo y hacia la misma familia. Incluso muchas veces el corazón del hombre se ha endurecido. Por otro lado, veamos, hermanos, que Jesús viene y con la venida de Cristo van a suceder dos cosas. Uno, que su iglesia, los que confiamos en Él, vamos a ser levantados para irnos con Él. Pero eso es lo glorioso de la venida de Cristo, que la iglesia será levantada con poder. Pero lo que no es tan agradable en la venida de Cristo es que Él vendrá, hermanos,
para traer y hacer justicia a las naciones, por cuanto las naciones se volvieron en contra de Él y se degradaron su moral, su espiritualidad, al punto, hermanos, de aborrecer a Dios y aborrecer a los demás. Entonces Dios traerá juicio. No lo hemos visto tal vez en la magnitud, hermanos, que es o que debería de ser, pero esta pandemia es parte de los juicios de Dios. Además de que se convierte en un llamado de atención de que Cristo viene pronto, que nos entreguemos a Él y que vivamos una vida, hermanos, que le agrade al Señor. Pero también es una manifestación de los juicios de Dios que por supuesto se van a incrementar de manera tan grande cuando el Señor venga. Pero hoy tenemos nosotros oportunidad de ir a nuestra Nínive, de ir por esta ciudad de Apopa, ir a atravesar El Salvador. En vehículo El Salvador se puede atravesar en unas 5, 6 horas, de oriente a poniente, hablando de lo largo. En un solo día podemos atravesar este país y debemos de hacerlo predicando el Evangelio. Usted preguntará, hermano, ¿y por qué se tiene que predicar el Evangelio? ¿Por qué insisten en la predicación del Evangelio? ¿Por qué nos hablan cada domingo? Hermano, hablemos de Cristo, testifiquemos de Cristo, hablemos de la palabra, oremos por las almas que se conviertan al Señor, nuestra nación, nuestra familia se conviertan a Dios. ¿Por qué, hermano, abrir nuevas iglesias? ¿Por qué traer esa carga de estar abriendo templos y estar organizando y ocupando tanto tiempo para preparar obreros, para planificar las actividades, para desarrollar eventos en cada iglesia? Amado hermano, como decía Pablo, dice Pablo que se agolpaba sobre él la carga de las iglesias, porque realmente es una carga espiritual. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué diría usted, por qué enviar misioneros? ¿Por qué invertir financieramente hablando para apoyar misioneros que están en otras partes del mundo, en África, en Asia, en Europa o en cualquier parte de la tierra? Amado hermano, ¿sabe por qué? ¿Por qué tenemos que predicar aquí donde vivimos? ¿Por qué tenemos que predicarle a todo El Salvador? ¿Y por qué tenemos que predicarle a todas las naciones del mundo? ¿Por qué? Amado hermano, porque Jesús nos envió a llevar el mensaje de salvación por las almas. El interés de Cristo, hermano, no es económico. El Señor no busca nuestra economía. Damos por gratitud, hermano. Gracias por los 2 amenes. El Señor no tiene interés económico en nosotros. El interés de Él es que las almas se salven. Por eso dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. ¿Cuándo? Fíjese que en la Biblia solamente se habla de 2 momentos de fiesta. Se habla de fiesta cuando un pecador, dice la Biblia, se arrepiente. Cuando un pecador como los de Nínive oyen a Dios, oyen la palabra, se convierten al Señor. Amado hermano, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y la otra fiesta será la boda del Cordero. Pero hay fiesta en los cielos cuando los pecadores buscan a Dios. Y ese es el trabajo, la labor que usted y yo como iglesia de Cristo debemos de hacer. Amado hermano, termino con esto. Miren, no estamos para hacer cultos aquí nada más en la tierra, sino que estamos aquí mucho más allá de eso, hermano. Hacemos culto para adorar a Dios, para exaltarlo, para agradecerle sus bondades y su misericordia, para aprender de su palabra, para aprender a obedecer a Dios. Pero sabe, hermanos, lo más importante, estamos aquí para llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Ahí están parte de su familia. Ahí están parte de las personas que decimos que amamos.
familiares, amigos del alma. Ahí está, amado hermano, y nada es imposible para Dios. Imagínense si la ciudad de Nínive, que era un ícono de la maldad, un símbolo de la maldad de aquel tiempo, se convirtieron al Señor. Hermano, Dios sigue siendo el mismo, amén. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo que Dios hizo en Nínive, lo hará hoy entre nosotros. Si hay un pueblo que clama, si hay un pueblo que gime, si hay un pueblo, hermano, que intercede y que obedece en oración a Dios, ayúdame, Señor, voy a llevar tu palabra a mi ser amado que no te conoce, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi vecino. Le voy a llevar la palabra en tu nombre, Señor. Sé que tú harás el milagro de la conversión. Tú cambiarás ese corazón de piedra en un corazón de carne, Señor, hermano, y Dios lo va a hacer, porque nada hay imposible para Dios. Oremos por las almas, oremos por la conversión de los pueblos, hermano. Para eso Dios nos puso acá, para eso estamos aquí, y con la ayuda del Señor queremos hacer su voluntad. Pónganse de pie, vamos a orar.